Buenas tardes, noches o días, donde quiera que se encuentre, a la hora que se encuentre, en la parte que se encuentre. Somos Faith Orthodox Baptist Church. Es una bendición para mí estar nuevamente en esta plataforma comunicando con ustedes la palabra de Dios. ¿Qué es lo que enseñamos? La palabra de Dios. Usted tiene tiempo para trabajar, tiene tiempo para divertirse, para gozar, para todo. Desde un tiempecito también para conocer qué es lo que Dios quiere que sepamos. ¿Qué predicamos? La Biblia, la palabra de Dios. Somos Faith Orthodox Baptist Church. Somos bautistas. Lo he dicho, lo repito. Soy bautista por denominación, cristiano por convicción. Practicamos la vida de Cristo en nuestra vida. Es lo que intentamos, es lo que debe ver cada cristiano en su vida. Enseñar a Cristo en nuestro modo de vivir. ¿Qué es lo que estamos viendo en estos días? Bueno, los domingos vemos Tesalonicenses, los miércoles vemos Romanos, ¿verdad? Vamos ahorita en el libro de Tesalonicenses, vamos a ver del capítulo 5, versículo 12 en adelante, que dijimos al 24, ¿verdad? Vamos a leer hasta el 24. No vamos a hacer tan profundo o largo el tema, pero vamos a tratar de hablar lo que la Biblia nos dice. Le voy a pedir a ver si, como es costumbre, que ella lea el versículo en la Biblia, en la Reina Valera, versión antigua, y pasamos a leerlo en las Américas. ¿Por qué en las Américas? Bueno, ese lenguaje que utiliza las Américas en español lo habla más claro, más entendible para aquellos que hablan español, y se acerca más a griego. Entonces es una forma de ver, como lo dice la versión Reina Valera, versión antigua, y como lo dicen las Américas. ¿Hay otras versiones? Sí, cierto, hay otras versiones. Ahí tengo la Thompson, tengo la Coffin, tengo varias Biblias de estudio. Pero lo principal es que predicamos basándonos en lo que es la versión Reina Valera, versión antigua. Pero vemos cómo lo dice una Biblia, porque hay Biblias que lo dicen de otras maneras o a veces cambian totalmente el versículo. Y lo que tratamos de hacer es que quede firme lo que se está leyendo para que lo entendamos más ampliamente. Pero ¿cuál es el punto? De que entendamos qué es lo que la Biblia nos está hablando, principalmente aquellos que hablamos español también, ¿verdad? ¿Por qué es en español? Porque, bueno, fui llamado a predicar en español. Me gusta el español, no que no sepa inglés, también sé inglés, pero me encanta el español, tiene más, para mí, tiene más sentido muchas cosas, ¿verdad? Vamos a ver cómo nos dice la palabra de Dios en Reina Valera. Vamos a pedirle a ver si que nos lea del 12, ¿verdad? Al 24. Bueno, vamos a ver todos los 24. Son cortos los versículos en unas partes, ¿verdad? Vamos a ver, adelante, a ver si. Primera Tesalonicenses 5, 12 al 24, dice la palabra de Dios. Y os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima por amor de su obra. Tened paz los unos con los otros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los que andan desordenadamente, que consoléis a los de poco ánimo, que soportéis a los flacos, que seáis sufridos con todos. Mirad que ninguno dé a otro mal por mal. Mirad que ninguno dé a otro mal por mal. Antes seguid lo bueno siempre los unos con los otros y con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinando todo, retén lo bueno, apartaos de toda especie de mal, y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entre sí, entero sin represión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. ¿Hasta ahí? ¿Hasta el qué? ¿El 24? Bien. Es que se me perdió. Fiel es el que os ha llamado, ¿verdad? Bien, esa es la versión Reina Valera. Vamos a ver cómo nos lo presenta la Biblia Las Américas. Y dice así de esta manera, del 12 al 24, dice, el encabezado dice, deberes prácticos de la vida cristiana. Ese es el título que tiene aquí en mi Biblia. Pero os rogamos, hermanos, el 12, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen. El 13, y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de este trabajo. Vivid en paz los unos con los otros. El 14, y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. El 15, mirad que ninguno devuelva otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno, los unos para con los otros y para con todos. El 16, está siempre gozosos. 17, orad sin cesar. 18, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. 19, no apaguéis el espíritu. 20, no menospreciéis la profecía. 21, antes bien examinándolo todo cuidadosamente, retener lo bueno. 22, absteneos de toda forma de mal. 23, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El 24, fiel es el que os llamó, el cual también lo hará. Hasta ahí. Fiel es el que, sí, fiel es el que os llamó. Bien, ¿por qué tengo que leer la versión Las Américas? Bueno, es una forma de hacer notar o de entender un poco más claramente lo que nos estaba hablando la Biblia. Es un tema que, pues en realidad a mí no me gusta tocarlo mucho, porque a veces con lo que se enseña bíblicamente, como dije en alguna ocasión lo he dicho, ¿no? El que habla la verdad pues no hace mal, pero incomoda a los demás. La verdad es que pues es un tema amplio, profundo. Voy a procurar hablar lo necesario y nada más. Dice la palabra de Dios, allá en la versión Las Américas, dice, y os rogamos. No está diciendo, tienes que hacerlo, ¿verdad? Dice, y os rogamos, con un ruego. Siempre al final de cada epístola Pablo hace ruegos. Tiene la autoridad para aplicar mandamientos, pero es más fácil hacer caso a un ruego. En otras palabras, suplica, ruega, y teniendo la autoridad para hacerlo. Y os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Es algo muy tremendo. Aquí hay mucho material, tanto para un lado como para el otro. Porque el pastor o el líder no es la autoridad en la iglesia. La autoridad es el Señor. La autoridad es la misma iglesia. El pastor es un ser humano, parte de la congregación, que tiene liderazgo, pero en lo espiritual. Obviamente lleva mucho más responsabilidades por ser el que dirige todo. Pero, ¿cuál es el caso? Que muchas de las veces, en muchas maneras, muchos, no voy a decir nombres, ni me voy a dirigir a nadie, hay muchos, que desvían la atención de lo espiritual, pensando que las ovejas son su propiedad, que el templo es su propiedad, y que todos deben de rendirle pleitesía. No. El pastor, obviamente, merece respeto, porque su responsabilidad es grande. Es el que dirige, el que lleva, el que ayuda, el que ora, aún aquellos que no están en la iglesia, aún aquellos que se fueron, aún aquellos que ya no están con nosotros. Ora por sus familias. La oración es constante. ¿Qué dice precisamente ahí en 1 Timoteo 5:17? Dice la palabra de Dios, los ancianos que gobiernan bien
sean tenidos por dignos de doblada honra, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Que sean qué? ¿Por qué? O sea, la Biblia es muy clara. La palabra de Dios es algo que tenemos que tener, que es la autoridad en toda congregación. Aún para el pastor, aún para los diáconos, aún para los pastores, los demás pastores. Porque una iglesia no se maneja nada más con un pastor. Hay más gente detrás, que es la que está apoyando al pastor para que vaya adelante la congregación o la iglesia. Cuando un pastor se olvida de cuál es su obligación o su deber como pastor, está renegando de lo que Dios le mandó que hiciera. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro, capítulo 5, del 1 al 3. Pongamos atención, no se trata de juzgar a nadie, sino de tomar conciencia de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Primera de Pedro 5, 1 al 3. Dice la palabra de Dios: ruego a los ancianos que estén entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto, y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo dechados de la grey. Fíjese, ese versículo nos da cabida para afirmar y decirlo. Son las heredades del Señor. Vamos como pastores, como maestros, enseñadores, guías espirituales, como usted quiera. Aquí dice ancianos, pero se refiere a aquella persona. Yo anciano con usted, dice Timoteo. Dice Pablo a Timoteo. Os rogamos, no os exigimos. No tomemos las ovejas como si fueran nuestras. ¿Por qué dije que es para los dos lados? Bien, porque ese es el pastor, el deber del pastor. Si realmente tiene el llamamiento a predicar la palabra de Dios, debe afirmarse en la palabra de Dios. Pero antes de continuar, permítame orar porque luego se me olvida. Me emociono y no oramos. Inclinamos nuestro rostro y oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por estos momentos tan maravillosos, Señor, de poder compartir con los oyentes tu palabra, con mis hermanos, aquellos que escuchan y siguen tu palabra. No ser el mejor predicador, pero hablamos lo que dice tu palabra. No nos gusta endulzarle el oído a nadie, sino como dice tu palabra, así es. Bendice a los oyentes, bendice a nuestros hermanos. Te pedimos, Señor, por aquellos que están enfermos, que están en cama, que están pasando por tribulaciones. Te rogamos igualmente por nuestros hermanos, los misioneros, tus obreros, aquellos que dejando la comodidad de su hogar van y predican genuinamente tu palabra. Bendícelos, prospéralos, ve por sus familias, sus hijos, su compañera, Señor, sus familiares. Dales fuerza, sabiduría y llénalos de tu Espíritu Santo. Protégeles y guárdalos donde quiera que anden, al igual con nosotros, Señor. Pedimos lo mismo. Igualmente, bendice tu palabra. Quita de mí cualquier emoción, sentimiento y pensamiento, Señor. Aquello que perturbe, inclusive el movimiento de mi cuerpo, Señor, que sea para darle a ti la honra y la gloria. En Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén. Bien. ¿Por qué decía yo que trabaja para los dos lados? Vuelvo a retomar el tema, porque habla de varias cosas que a veces no nos gustan, ni a los congregantes, ni al pastor. Pero es que ahí está en la palabra de Dios, que dice Mateo 7, 15 y 16. Mateo 7, 15 y 16 dice la palabra de Dios: y guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Se cosechan uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Es hasta ahí? 15 y 16. Sí. Bien, ¿qué es lo que dice? Advierte a la congregación. Hay otro versículo que no me acuerdo la cita, que dice
probaos los espíritus. Se refiere a las personas que entran en tu congregación. ¿Verdad? No sé si lo puedo... A ver, le voy un poquito para que... ¿De qué se trata? No se trata de criticar a nadie, sino de aprender qué dice la palabra de Dios, qué es lo que nos enseña, de qué nos está hablando. Porque nuestra mente humana, porque somos humanos, no somos extraterrestres, ni venimos de otro planeta, somos seres humanos creados por Dios, con una mente propia, con decisiones propias. Hacemos lo que queremos, como gustemos hacerlo. Queremos obedecer a Dios, pongamos atención que dice la palabra de Dios. Primera de Juan 4:1 dice la palabra de Dios: Amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Muchos, gracias amigo, porque muchos falsos profetas. La Biblia es muy amplia y hay tantos versículos que podemos ver, como aquel que dice que si aún Satanás se transforma en ángel de luz, no es de extrañarse que sus ministros se transformen en ministros de luz. Entonces la Biblia nos enseña. ¿Hay pastores reales? Sí. ¿Hay siervos del Señor reales? Sí. Pero no todos. Hay algunos que sí andan por ganancias deshonestas. Hay algunos que no quieren a la congregación, quieren lo de la congregación. Mire, ahí en 1 Corintios 8, 9 al 11, ¿qué es lo que nos dice? Dice la palabra de Dios: Mas mirad que vuestra libertad no sea tropezadero a los flacos, porque si te ve alguno, a ti te tiene ciencia que está sentado a la mesa en lugar de los ídolos. La conciencia de aquel que es flaco no será adelantada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por tu ciencia se perderá el hermano flaco por el cual Cristo murió. Amén. Nos está hablando, ¿por qué flacos? ¿Y qué ciencia? El conocimiento de la verdad, gracias amiga, de la palabra de Dios. Sus instrucciones para que seamos llevados por la palabra de Dios, siguiendo las instrucciones bíblicas. Ciertamente la palabra de Dios es muy clara y habla acerca de los pastores y de los que predicamos la palabra de Dios. Pero hay algunos que fuimos llamados, se pague o no se pague, hablando claramente, porque hay asalariados. ¿Qué dice? Ten cuidado. ¿Quién entra en la congregación? Ten cuidado de cómo llevas todo. Y cuidado con los flacos. ¿Quiénes son los flacos? La ciencia es el conocimiento. Aquellos flacos son los que saben menos de la palabra de Dios. Para que no seas tropezadero, porque ustedes no lo entienden bien. Ustedes no son bien enseñados. La labor del pastor y del maestro y del líder, de todos aquellos que están en eminencia en la iglesia, tienen el deber y la obligación de enseñar la palabra de Dios. No mis intereses, no mis opiniones, no lo que yo creo, sino como dice la palabra de Dios. Lo dice la palabra de Dios, yo lo creo. Lo dice alguien más. Bueno, alguien está mintiendo, pero la Biblia, no creo que la Biblia. Muchas de las veces vienen algunos al templo, se congregan por un tiempo y se van. ¿Por qué se van? Porque están flacos. ¿Te vas a enojar, pastor, porque se fueron? No. En lugar de enojarnos, vamos a orar por ellos. En lugar de sentirnos que, es que si fuiste llamado a predicar la palabra de Dios, haya o no haya congregación, haya o no haya quien te vea, quien te oiga, tú sigue predicando la palabra de Dios, porque para eso fuiste llamado. ¿Por qué lo digo? Porque hay pastores o líderes que ven que la iglesia, el templo no camina, lo agarran y lo venden. No, ese no es llamamiento, ese es negocio secular del mundo. Es que no me conviene porque no me deja. No estás buscando que te deje ganancias deshonestas. Ciertamente que dice la palabra de Dios, el que predica el evangelio, que viva del evangelio. Y lo he dicho y lo repito y lo sostengo. Nomás no nos pasemos de vivos con el evangelio. No tratemos de lucrar con la congregación. ¿Qué más dice en Romanos 14:1? Dice la palabra de Dios: Recibid al flaco en la fe, pero no para contiendas de opiniones. Gracias. Recibir al flaco en la fe, al que está corto de fe, al que falta madurez, pero no para contender, sino para ¿qué dice? No para contender de opiniones. No es para estar, este no sabe nada, este habla mucho, este come mucho. Oye, ¿eres juez o eres siervo de Dios? Porque dice la palabra de Dios que cuando juzgas estás siendo juez.
no te estás haciendo guía espiritual. Hay hermanos de una manera, hay hermanos de otra, hay hermanas de una manera y hay hermanos de otra. A todos y por cada uno, aun aquellos que no nos quieren, debemos de orar por ellos como pastores. Debemos estar constantes en la oración, a manera de que el Señor tenga misericordia de aquellas personas y de nosotros mismos. Porque hay una frase que dijo un pastor, y porque la sacaron de una canción mexicana que dice, no soy monedita de oro. Y es ciertamente, para caerles bien a todos, es ciertamente. Hay veces que un pastor no nos cae bien. Es que no me gusta, no te gusta cómo habla o lo que habla porque está en la Biblia. Tenemos que definir. Pero no es necesario que todos nos quieran, no nos mandó Dios a caerles bien a nadie. Nos mandó a predicarles la palabra de Dios. Nos guste o no nos guste, la palabra de Dios está puesta ahí para que sea enseñada por aquellos que fuimos llamados. Si no estamos haciendo eso, estamos mal. Es que no me deja. Bueno, yo admiro mucho al pastor que trabaja en su trabajo secular y luego va y predica en su congregación. Para mí, ahí está. Porque aún Pablo decía, yo trabajo con mis manos para no ser carga para ustedes. ¿En qué trabajaba Pablo? No, más referencia a mí. ¿En qué trabajaba Pablo con Silas y Atila? Haciendo tiendas. Trabajaba para su sostén, no, para no ser gravoso a la iglesia. La iglesia, ¿quién es la iglesia? Las personas. Si sienten ese amor como se les exhorta en la Biblia por el ministerio primeramente, y el que ministra, van a procurar ver por aquel siervo del Señor, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Pues haya o no haya, si fui llamado y tengo el llamamiento para predicar la palabra de Dios, me centro, me fajo firmemente en mis lomos, como dice la Biblia, y me paro de derecho. ¿Qué quiere el Señor que yo haga? No, es que ya no me alcanza, no, es que si no hay, pues no, haya o no haya, gloria a Dios. Porque fui llamado a predicar la palabra de Dios. ¿Por qué no me gusta predicar estos temas? ¿Por qué no me gusta enseñar? Porque se agrede, nos ofendemos. Pero la palabra de Dios no es para que nos guste, es para que aprendamos. La palabra de Dios enoja, molesta, enfada, inquieta, incomoda. Porque nos dice la verdad así, clara, firme. Si no la queremos entonces es porque no queremos. No nos conviene. Como pastores y como congregación, tanto uno como el otro. ¿Por qué también el otro? Porque ya vimos que los flacos no es para contender opiniones. Porque aquellos que no han aprendido tienen todas otras opiniones. Y hay que trabajar con ellos para que aprendan lo que la Biblia dice. No lo que el pastor dice o piensa que dice la Biblia. Ahí está el detalle. Como dijo por ahí alguien famoso. Tenemos que entender que no es el pastor al que se le rinde adoración, pleitesía, la reverencia. No, al pastor se le respeta por lo que representa, mas la alabanza y la gloria sea al Todopoderoso. ¿Y por qué tenemos que entender todo eso? Porque tenemos que tener paciencia para recibir a quién, a los flacos en la fe, pero no para contender de opiniones. Es que no dice así, es que dice así. Tú lo sabes, tu ciencia es más amplia. Tú ya estudiaste, ya estás maduro. Recibe al flaco en la fe y explícale en amor qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de aquel asunto que se está tratando. No sé qué, pero el asunto debe de ser tratado de esta manera, ¿verdad? Por eso dice, ahí en 1 Corintios 8 y 9 dice, mas mirad que vuestra libertad sea tropezadero a los flacos. Porque dice, tú que ya estás maduro, tú que ya estás consciente, tú que ya conoces, criticas al que no sabe porque acaba de llegar. Recordemos que la palabra de Dios nos habla, no hagas excepción de personas, no juzgues a tu hermano, no juzgues a... Pero ¿qué es lo que pasa? Y fíjate que ahí cuando dice la palabra de Dios que las mujeres no enseñen al varón, en otras palabras, lo que está diciendo ese versículo, no está diciendo que las mujeres no opinen o no enseñen, no anden de chismosos o chismosas.
No me gusta el chisme, pero cómo me entretiene. Yo he oído mucho esa frase. Seamos sensatos con las cosas de Dios. El pastor no deja de ser un ser humano, al igual que todos los demás. Nos toca el privilegio y la bendición de poder predicar, enseñar, lo que sea. Pero estamos dentro de la voluntad de Dios. Es que si no diezmas te vas a ir al infierno. ¿Dónde dice eso? Es que si no me obedeces porque soy pastor, yo soy. Hay quienes se pasean entre la congregación como si fueran Herodes, algo así. No, hay que ser humildes. La humildad, dijo el Señor, sed manso porque yo soy manso. La humildad debe estar ahí constantemente, pero debe ser enseñado. Una frase que me enseñó mis abuelos fue: el respeto no se da, se gana. ¿Y cómo se gana? Respetando aún hasta el más débil, al más chiquito, dándoles respeto. Eso es lo que debemos ver para no ser ¿qué? Tropezadero a los demás. ¿Qué es lo que tenemos que ver en adelante? Que debemos enseñar la vida de Cristo en nuestra vida. Vivir de acuerdo como Él vivió. ¿Por qué? Porque es menester que pongamos atención los consejos que nos da Pablo, las sugerencias que nos da Pablo en las epístolas. ¿Por qué? Porque son para vida y vida eterna. ¿Nos preocupamos mucho por lo material? Ciertamente que sí. Pero si Dios está en control de tu vida, si Dios es tu Rey soberano, entonces Dios proveerá. Dijo en el libro de Job, le dice a la mujer Job que nomás en las buenas y en las malas no, en las buenas y en las malas. Gloria a Dios. Porque esas malas nos van a enseñar a entender la gran misericordia de Dios. ¿Verdad? ¿Qué es lo que tenemos que seguir? Adelante, adelante, adelante. Siempre, siempre viendo que no estamos enseñando lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere que entendamos por medio de sus apóstoles. Por eso dice Pablo en el 13, y que los tengáis en mucha estima, por amor de su obra. Tened paz los unos con los otros. Tener paz los unos con los otros. ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? Colosenses 4:6. Dice la palabra de Dios: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. Para que sepáis cómo debe responder a cada uno. O sea que sea vuestra palabra siempre con gracia y sazón, con sal. Hay una enseñanza tremenda en la palabra de Dios, pero es para todo aquel que quiera entenderla. ¿Por qué? Se me pasó un versículo en el anterior, 1 Corintios 8, 9 al 13, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios: mas mirad que vuestra libertad no sea tropezadero a los flacos, porque si te ve alguno, a ti te tiene ciencia que está sentado a la mesa en lugar de los ídolos. La conciencia de aquel que es flaco no será adelantada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por tu ciencia se perderá el hermano flaco por el cual Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su flaca conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida es a mi hermano ocasión de caer, jamás comeré carne, no por escandalizar a mi hermano. El testimonio nuestro, si nosotros tenemos ciencia, y el flaco, el débil, el nuevo, el que está conociendo apenas las cosas de Dios, nos ve que estamos haciendo algo, pero dice comiendo en la mesa de los ídolos, de lo que se sacrificó a los ídolos. ¿Qué está diciendo? El ídolo, dice la palabra, no es nada. Sabemos que todo el alimento santificado, orando por él, es purificado por Dios. Pero los que no conocen y no saben. Oí un pastor que decía, una vez fui a una congregación y a mí me gusta mucho el pan de muerto. El del día de los, ¿qué es? De los muertos en México, ¿verdad? Dice, a mí me gusta mucho el pan de muerto, es un pastor de allá de México. Dice, pero fui a una congregación y estaba un hermano allí.
que era panadero, o es panadero. Y él había visto en un comentario que había hecho este pastor, porque lo pasa por YouTube o también a Facebook, algo así. Y le dice el panadero, yo sé que a usted le gusta mucho el pan de muerto. Y le trae una bolsa de pan y se la da. La demás congregación, y rápido lo puso en un lado. Y las demás, ay, le gusta el pan de muerto, ay, hizo sacrificio a los ídolos. Por conciencia de los flacos, porque el ídolo no es nada. Él tuvo que dejar su bolsa y decirle al hermano gracias. Pero en ese momento él no hizo ningún comentario. Pero qué culpa tiene el pan de que ellos crean que se está ofreciendo a los ídolos. ¿A quién se le ofreció? ¿Quiénes son los ídolos? A nadie, a nada. Con oración ese pan es santificado. Es lo que está diciendo la palabra. Si eres tropezadero a tu hermano, no lo hagas. No por tu conciencia, sino por la conciencia del otro que es flaco en la fe. Es el punto, uno de los puntos muy, muy necesarios de entender, porque muchas veces nos reímos de los que no saben en lugar de enseñarles. Y ahora sí vamos al 13. Entonces ya vimos que dice el 13, vimos que dice el versículo 13, ¿verdad? Y que los tengáis en mucha estima por amor de su obra. Tener paz los unos. Está hablando mucho de los pastores, ¿verdad? Pero ¿a qué se refiere? ¿Cómo debe de hablar un pastor, un maestro, un cristiano maduro? Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazón, con sal, sazonada con sal, para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de la sal? ¿Quién es la sal del mundo? ¿Por qué? Marcos 9:50. Marcos 9:50 dice la palabra de Dios: buena es la sal, mas si la sal fuere desabrida, ¿con qué la devoraréis? Tened en vosotros mismos sal y tened paz los unos con los otros. Es tremendo. Buena es la sal, mas si la sal fuera desabrida, en otro versículo dice insípida, ¿con qué la adobaréis? ¿Con qué la vas a salar? Y luego nos recomienda a nosotros después de esa pregunta: tener en vosotros mismos sal, para que cuando hables sazones tu palabra, y tener paz los unos con los otros, porque no estamos llamados a estar en contiendas, debatiendo. Una vez me topé con una persona, y lo platico muy seguido, pero una persona adulta, más que yo todavía, ¿verdad? Y le traté de explicar qué dice la Biblia, y se cerró completamente. Y le decía yo, déjame explicarle un poco. No, a mí no me interesa. La Biblia dice muchas cosas, sí, pero para vida. Poco a poco esta persona comenzó a oírme, repartiendo tratados, visitando. Y se quedó como, no me dijo que sí entendía, pero tampoco me dijo que no. Lo único que dijo, no lo entendía. No lo entendía. ¿Qué es la sal? El amor de Dios en nosotros, la paciencia para estar con aquellas personas que son más débiles, no creernos que somos superiores. Estos no saben nada. Yo soy el que se da de todo. ¿Oh, sí? Usted no sabes todo como has de saber. Hay quienes toman el pastorado o el ministerio como algo que se nos olvida que la palabra siervo quiere decir sirviente. Claro, ¿quién es nuestro jefe? ¿Quién es nuestro patrón? El Espíritu Santo. Él es el Rey de Reyes. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo, y mora en mí. Y si mora en mí, voy a hacer de acuerdo a la que la palabra de Dios me lleva. Y si soy cristiano verdadero, pongo atención de lo que se me enseña para poder madurar. ¿Por qué digo esto? Porque hay cosas que deben de ser corregidas en aquella persona que no ha entendido nunca de qué se trata. Porque Dios le estaba hablando a aquella persona y hay necesidad. ¿Y con qué? ¿Quién va a luchar contra esa necesidad? El siervo del Señor. ¿Con qué? Con oraciones. Para que aquella persona entienda. Por eso dice el versículo de Colosenses: sea vuestra palabra siempre con gracia y sazón
y sazonada con sal, para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. Y luego vemos Marcos 9:50, ¿qué nos dice? Algo similar referente a la sal, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, buena es la sal, mas si la sal fuere desabrida, ¿con qué la adobaréis? Tened en vosotros mismos sal y tened paz los unos con los otros. Gracias. Y tened paz los unos con los otros. ¿Por qué? Porque no es para contender la palabra de Dios. No es para estar viendo quién sabe más, quién sabe menos. No se trata de eso. Si tú tienes llamamiento para predicar la palabra de Dios, no puedes saber mucho, pero tienes lo elemental. Dios sabe lo que está haciendo. Cuando alguien dice, es que yo sé más que ese pastor, ¿a quién le está diciendo? ¿Al pastor o a Dios que lo llamó? ¿Con quién quieres contender? ¿Con Dios? Porque el pastor está llamado por Dios a predicar la palabra de Dios. No es un don, es un oficio. Es un oficio, nada más, en el cual se le da la responsabilidad al pastor de tener cuidado por las almas que están a su alrededor, aunque se vayan. Hay que seguir orando, a manera que Dios obre en misericordia en aquellas personas, porque hay quienes se van simplemente porque fueron probados, porque fueron exhortados. Por eso dije que esta enseñanza tiene para los dos lados, porque hay quienes no soportan una exhortación, un consejo, una llamada de atención. ¿Qué dice Mateo 5:13? Dice la palabra de Dios, vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y hollada de los hombres. Tremendo. Digo, más claro no puede estar. Si perdemos el sazón de la palabra de Dios, no servimos más para nada, porque tenemos un interés en otra cosa. Está nuestra mente y nuestro corazón en otro lado, no en la palabra de Dios. ¿Y qué diferencia hay en ese aspecto con aquellos flacos en la fe? Muchas de las veces no sabemos quién es el más flaco, el que está predicando o los que están oyendo. Porque muchas de las veces los que predican o los que predicamos no estamos bien afirmados de la palabra de Dios. No estamos bien tomados del Espíritu. Es que me insultó, me dijo, no me interesa qué diga la demás gente. No me interesa, a mí en lo personal. Cualquier cosa que digan, no me interesa. No voy a dejar que alguien más maneje mi vida cuando yo sé que le pertenezco a Dios. Cuando yo sé que estoy hablando la palabra de Dios. Debo estar bien firme, porque la palabra de Dios no falla. La palabra de Dios no falla. Las personas, como dice no me acuerdo cómo se llama, las parábolas del sembrador. Una cayó entre espinos y otra cayó en caminos, y vinieron las aves y se la comieron. Porque están duros, porque están tan llenos de así que no les entra la palabra de Dios. Es que yo soy así, es que así nadie me va a cambiar. Tienes razón, mientras tú no te dispongas a cambiar, nadie te puede cambiar, ni Dios, porque Dios no obliga a nadie. Dios nos ama de tal manera. Dios es amor, sí, pero también es justo, también es verdadero. Dios nos ama y muchas de las veces nos damos cuenta ya muy tarde de ese amor verdadero que está en Dios. Espero que no sea el caso. Cuando tenemos un llamamiento, debemos recibirlo con gozo y alegría, acatar lo que Dios nos manda acerca de su palabra, acerca de su congregación, la seriedad del Señor, como dice Pedro. No somos dueños de la congregación, pero sí somos dignos de respeto de los demás. ¿Y nos respetan? Déjame hacer un comentario acerca de esto. Muchas veces se llama la atención amablemente, en amor del Señor, y no les gusta la congregación, y se van hablando, desprestigiando al pastor por todos lados. Es que ese pastor, es que esto, lo otro. No, simple y sencillamente no te gustó lo que se te dijo, porque fue una exhortación, no era un mandamiento. Si Dios te ha llamado y tú estás de acuerdo que Dios te ha llamado, déjame decirte algo. A veces tenemos la capacidad, mucho que dar en la obra, pero no se lo damos al Señor, se lo damos al mundo. Yo he visto personas que tienen mucho potencial para estar en la obra del Señor, que sería una gran bendición, pero prefieren seguir en sus cosas, porque hay que gozar la vida, porque hay que vivir la vida
sin darnos cuenta que la más importante es la vida eterna en Cristo Jesús. Porque si vas al infierno, muchos lo toman a broma. Es que ahí no. Déjame decirte que son cadenas de oscuridad. Déjame decirte que es un tormento constante. La palabra muerte en la Biblia, lo repito, no es el mismo significado que para nosotros aquí en la tierra, en esta vida. La palabra muerte quiere decir separados de Dios, alejados de Dios, vivos, con un cuerpo en tormento constante, en oscuridad. ¿Te quiero asustar? Ojalá y te asustaras. Ojalá y lo tomaras en cuenta, porque es peligroso para tu alma, para la vida eterna por la eternidad. Muchas veces piensan, es que lo voy a hacer sufrir. ¿La voy a hacer sufrir? Sí, ¿a quién? Tú mismo o tú misma te estás haciendo daño. Si aquella persona que te cuida y te busca para protegerte, tú no la quieres o no lo quieres, entonces, ¿quién se está haciendo el daño? También. Dios nos habla, nos llama. Ven, te estoy esperando. Tanto al pastor como al oyente, al hermano. Es una enseñanza de vida. ¿Por qué? Porque por sus frutos los conoceréis. Tienes que saber quién entra en tu iglesia. Tienes que saber qué es verdadero lo que se te está hablando de la Biblia. ¿Y cómo saber si no leemos, si no practicamos, si no estamos al tanto de lo que dice la palabra de Dios? Hay compendios, hay Biblias, versiones, pero si nomás nos encerramos en una sola esfera, es que yo ya sé, es que yo no creo eso, es que yo, pues usted puede creer lo que usted quiera, pero déjame decirle que sin Cristo no hay nada. Si nosotros decimos que somos cristianos, si nosotros decimos que seguimos a Cristo, que le servimos a Dios y andamos pensando en lo material, viendo lo que no debemos, oyendo lo que no debemos, haciendo lo que no debemos, seremos cristianos. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es la exhortación? Tanto para un lado como al otro. Al que exhorta y al exhortado, pongamos atención cuando la exhortación, el consejo, el ruego, viene de la palabra de Dios. Porque no es un juego. Es para vida eterna o para muerte eterna. Cada uno de nosotros decidimos. Y cuando estás, ¿cómo se dice? Cuando estás, supuestamente tú eres pastor, estás representando al Señor aquí en la tierra y tu vida no va de acuerdo con lo que dices que estás haciendo. ¿Tú eres la sal de la tierra? No podemos servirle a dos señores, ¿verdad? Dice la Biblia. Eso depende de cada uno. Por eso Dios no fuerza a nadie, ni tampoco obliga a nadie. ¿Quieres? Qué bueno, qué bendición. Pero cada uno debe estar consciente si realmente somos esa sal de la tierra, ¿verdad? Si a la iglesia le dice que tengas en más alta estima, pero depende de la obra del pastor. No esperemos como seres humanos que nos levanten y casi nos hagan reverencia. Por favor, acuérdense que el burrito era el que cargaba al Señor. Y al Señor se le da la honra y la gloria, no a nadie más. Dice el versículo 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los que andan desordenadamente, que consoléis a los de poco ánimo, que soportéis a los flacos, que seáis sufridos con todos. Si nosotros analizamos este versículo, ¿qué es lo que nos dice? Les aseguro que lo que estamos hablando tiene muchos sentidos, Dice, el ruego nuevamente de Pablo, en cada una de sus finales de sus epístolas, hace estas referencias, ¿verdad? También os rogamos, hermanos, que amonestéis. ¿Qué es amonestéis? A los que andan desordenadamente. Hágalo usted como pastor y verá que aquella persona inmadura, que realmente no tiene amor para Cristo, se va difamándolo, se va diciendo, ese no sabe nada. Ese nombre hay que ir con un profesional. Ese no me interesa. A mí no me importa lo que es que yo soy quien soy y no me parezco a nadie. ¿Será? Realmente. Su vida como creyente es pobre y oramos por esa persona. No la juzgamos. Pero sí, trate usted, porque al pastor se le da la autoridad
de exhortar. Si andan desordenadamente, haciendo lo que no deben. No voy a entrar en detalles. Haciendo lo que no deben. Y sabemos entender qué es lo que no debemos hacer, porque conocemos qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa si un pastor hace uso de su autoridad que le es concedida por Dios, por medio de su palabra y por la iglesia? No, es que ese pastor nomás está criticándonos, no, es que ese pastor nomás está viéndonos, no, es que ese pastor se está metiendo en cosas que no le interesan. Me interesa lo espiritual. Lo moral de su vida sí tiene que ver mucho con todo esto. Porque ¿qué es lo que la imagen que se perdió? ¿Qué se perdió en la imagen de Dios cuando fue hecho el hombre? ¿Qué se dañó? La moral. Por eso está el mundo como está, porque moralmente las mujeres allá andan y los hombres también. Y no me digan nada porque es mi vida. Yo hago lo que yo quiero, mis reglas son mis reglas. Es que es mi vida. ¿Y por qué te estás haciendo viejo o vieja? ¿Por qué estás engordando? Ya no eres un niño o una niña. Ya eres todo un varón, toda una mujer. Hay que enseñar a los demás, a los que vienen atrás, a tus hijos, a tus nietos, que hay un Dios verdadero y que hay vida después de esta vida y vida eterna, si es que entendemos lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Sí merece el pastor? Sí merece. ¿Qué merece? ¿Respeto? Adoración no, respeto, que se les haya tenido por digno, ¿verdad? ¿Qué leímos? Fue el 14, ¿verdad? Sí. Y luego, ¿qué dice 1 Corintios? No, Colosenses 13:4. Colosenses no tiene 13. Colosenses no tiene 13. ¿No? Pues dice CO, es Colosenses, ¿no? Porque no tiene primera ni segunda. Gálatas 5:22. Dice la palabra de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe. Así es. Todas estas cosas, en esta enseñanza de la Biblia, Pablo había recibido del informe de Timoteo en el 3:6, me parece, informe de que en los tesalonicenses algunos andaban mal. Es por eso que hace esta exhortación, ¿verdad? Que, pues, los que andan desordenados, amonestáis a los que andan desordenadamente. Amonestáis no quiere decir júzgalos o castígalos, repréndele. Exhórtalo. Pero ese repréndele y exhórtalo tiene que ser en amor. Pero hay quien lo toma. No, es que se está metiendo en cosas que no le interesa al pastor. ¿Será? ¿Qué dice la Biblia? ¿Verdad? Vean sus pastores si realmente está viendo por sus almas, por su estado espiritual. No nada más. Y si está haciendo eso, tóngalo en alta estima. Porque está dejando todo lo de él en un lado para estar enseñando, a pesar de que a veces somos porque también soy pastor, difamados. Somos insultados, humillados y todavía es poco, porque a veces hay algunos que quisieran hasta golpear. Y yo creo que aún más si se pudiera. Pero lo mismo trabaja también. Se les olvida que somos hombres igual que todos los demás, seres humanos. Tenemos hijos, tenemos sentimientos, tenemos emociones. No hay nada diferente. La única diferencia es el llamado a predicar sinceramente la palabra de Dios. Si un pastor te amonesta, no lo tomes como un regaño. Tómalo como un consejo para que tu vida espiritual pueda avanzar y ya no seas flaco en la fe. Ya seas bien afirmado, bien seguro, que ningún viento de falsa doctrina venga y te mueva. Porque, es que la primera mujer de Adán fue Lili. ¿Sí? Malentienden lo que es una introducción a la creación. ¿Y por qué lo digo? Porque, ¿cómo he oído eso? Que la primera mujer de Adán fue Lili. ¿Dónde dice Lili en el Génesis? Da un informe primero de todo lo que se va a hacer y todo cómo se va. Y luego en el capítulo 2 de Génesis
Dice, y este es como fueron hechos los cielos y luego ya viene cómo formó todo, cómo hizo al hombre, cómo hizo a la mujer. Ah, no, pero es que ahí no dice ni Lili siquiera. Pero, ¿qué estoy diciendo? Que hay mucha falsa doctrina, enseñanza y opiniones, porque creen que Dios es un ser humano, un hombre, una persona, y Dios es espíritu. Que es lo que tenemos que entender, que es espíritu consumidor, que Dios no es hombre para que mienta, dice la palabra de Dios, y tampoco para que se arrepienta. ¿Ah? Y depende cómo ande cada persona en su iglesia, es deber del pastor, del que preside, llamar la atención. No es regaño, es consejo de vida. Que a muchos no les gusta, es que como sabe el pastor, bueno, no es que lo están uno cuidando, el Espíritu de Dios viene y nos da razón. Hablas con el Espíritu, no, nos deja ver realmente la condición de cada persona. Es por eso que fuimos llamados a predicar, pero se nos dieron herramientas para hacerlo, principalmente su palabra. ¿Podemos entender? Sí podemos entender. Aquel que es pastor verdadero, que está en la palabra de Dios, que tiene el Espíritu de Dios, sabe entender, porque el Espíritu nos guía a toda verdad. No se espía a nadie, no se critica a nadie, no se juzga a nadie, se exhorta en amor del Señor, que busquemos su gracia constantemente. ¿Y en qué dice el versículo 15, Betsy? Dice la palabra de Dios, mirad que ninguno dé a otro mal por mal, antes seguid lo bueno siempre los unos con los otros y con todos. ¿Antes seguir qué? Mirad, primeramente, gracias amiga, pon atención, que ninguno dé a otro. ¿A quién está hablando? Al pastor y a ti mismo. Que ninguno dé a otro mal por mal. Mirad que ninguno. Primeramente, el que dirige espiritualmente debe estar atento. No para andar en chismes, sino para dar el consejo adecuadamente. No lo hagas así. A Dios no le gusta. Es que mientras no dispongas tu corazón, que en cambio, para bien, entonces nunca vas a poder entender la palabra de Dios. Porque Dios ofrece vida eterna. Dios habla, ciertamente. Dios sabe lo que sufriste. Dios sabe lo que estás sufriendo. Dios sabe lo que estás pasando. Pero déjame decirte que no puedes culpar a Dios, ni yo puedo culpar a Dios de lo que a mí me pase. Porque yo tengo mente propia y yo decido. ¿Sigo a Dios o no sigo a Dios? ¿Le hago caso a lo espiritual o le hago caso a lo carnal? Hemos hablado mucho de la carne. Hemos hablado del resultado de la carne. En conclusión, ¿qué conclusión podemos tener de la carne? La carne es muerte, para muerte. ¿Por qué? Porque no hace el bien ni tampoco puede. Porque si no te sometes a Dios, si no nos negamos nosotros mismos, a nosotros mismos y decimos al Señor, sí, yo voy detrás de ti, yo te sigo. Y enseñamos con nuestra vida, no es tanto el saber, pero sí el entender, para saber cómo debemos vivir la vida en Cristo Jesús. Por eso dijo Pablo, y no me acuerdo, en Filipenses me parece, con Cristo estoy juntamente crucificado. Gálatas 2:20. Sí. Algo así. Dice la palabra de Dios, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gracias, amiga. El cual me amó, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en el Hijo de Dios. Cuando entendemos esto, sabemos entonces que el Espíritu Santo está en nosotros, mora en nosotros. Y si el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿quién más está con nosotros?
Dios mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en mi corazón. ¿Me han hecho mal? Sí, que Dios los bendiga. Yo no soy quien para juzgar a nadie. Obviamente que la Biblia me aconseja, si ves venir el mal, escóndete. No esperes que te haga daño. Aléjate. Dice, ama a tu enemigo. No dice, abrázalo y llévalo a tu casa a vivir contigo y dale tu comida. Dice, no, si tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pero escóndete porque te va a tirar una que a lo mejor te hace un daño tremendo, ¿verdad? ¿Qué dice el 16? Estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Sea cual sea la situación del creyente, del Hijo de Dios, tenemos un gozo. Porque sabemos y hemos entendido, por eso digo que es muy necesario entender por qué, cómo me voy a gozar en las tribulaciones. Cuando Dios nos reprende, debemos estar gozosos, porque Dios al que acepta como hijo, lo reprende y lo azota. Dice, lo trata con cariño, vente, no, nos reprende y también nos da para que entendamos. Es que Dios, yo no entiendo por qué Dios, no, sí entiendes y sí sabes. ¿Por qué? Uno debe saber, como hijo de Dios, que debemos gozarnos en la reprensión de nuestro Padre Celestial, porque es una confirmación de que somos hijos de Él. Porque el que no es su hijo, no lo azota ni lo reprende, que al fin y al cabo no es su hijo. Creo que tenemos que miremos, como dice la palabra de Dios, que estamos haciendo lo correcto, aunque nos hagan un mal. No paguemos mal con mal, sino estemos firmes. Si alguien te maldice, tú bendícelo. Sí, así como dice Romanos 12:17, ¿verdad? No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Segunda de Corintios 8:21, mija. Dice la palabra de Dios, procurando las cosas honestas, no solo delante del Señor, más aún delante de los hombres. Más aún delante de los hombres, el testimonio, el comportamiento de la persona o personas que dicen que son cristianos, pues, ¿a quiénes deben demostrar que son cristianos? ¿Al pastor? Ustedes mismos, nosotros mismos a nosotros mismos. Ahí en 13:5 de 1 de Corintios, 2 de Corintios, no me acuerdo, examinar vosotros mismos. ¿Por qué siempre hago referencia a esto? Porque nadie tiene que decirnos qué hagamos si realmente estamos en Cristo Jesús. Si realmente tenemos a Cristo en nuestro corazón, entonces debemos analizar nosotros mismos. ¿Qué dice? Segunda de Corintios 13:5 dice la palabra de Dios, examinaos a vosotros mismos y estéis en fe, probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados? Qué tremendo, bien claro, ese versículo no tengo ni que ampliarlo, pero si tú sabes lo que hay en ti, tú te conoces, sabes, entiendes que tienes a Cristo en tu vida, tienes una confianza, una seguridad de seguir viviendo de la manera que estés viviendo, siempre y cuando sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahí en Filipenses 4, del 4 al 5. Dice la palabra de Dios, gozaos en el Señor siempre. Otra vez digo que os gocéis. Vuestra modestia sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. El Señor está cerca. Qué tremendo. Filipenses 4 al 5. Es una enseñanza y una advertencia. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca. Gozaos en el Señor siempre. Otra vez digo que os gocéis. Dice vuestra modestia conocida. Nuestra humildad está conocida delante de todos los seres humanos. El Señor está cerca. Como iglesia, como cristiano, como hijo de Dios, debes saber lo que dice la palabra de Dios. Examínate si estás en Cristo, porque la venida del Señor está cerca. ¿Y qué va a pasar con la venida del Señor? Mira, hay mucha enseñanza falsa ahorita de que ya se va a acabar el mundo. Ya lo he dicho y lo repito. Todavía no. El Señor sí, lo que la Biblia dice, ahí en Mateo 24, cuando le preguntan a los apóstoles las señales que van a ver en su venida. Si no le ponemos atención, sabemos de qué está hablando. ¿Qué dice? ¿Y qué versículos son? Porque no me acuerdo.
Mateo 24, 3 al 8 dice la palabra de Dios. Y sentándose en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca. Mas aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares, y todas estas cosas principios de dolores. Gracias, amiga. Principios de dolores. ¿Habrá qué? Pestilencias, plagas, nación contra nación. Principios de dolores. Porque la venida del Señor se acerca. ¿Pero qué está cerca? El arrebatamiento de la iglesia primeramente. Y luego que se haga presente el Hijo de Iniquidad. Y luego que venga el Señor. Y luego que levante todos los suyos. Primero la iglesia y venga a la tierra. Después de que reine 1000 años más el reinado de Cristo, 1000 años más, luego será entregado el reino al Padre. Entonces, ¿qué versículo es ese? ¿No te acuerdas? 2 Corintios 2:24. Me parece que sí. ¿Por qué todas esas declaraciones? ¿Por qué tantas mentiras? Y la gente, ¡ay, ya se acabó! No. Principio de dolores, ciertamente que sí. Dice Romanos 13:11. Y esto es, conociendo el tiempo, que es hora ya de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salud, nuestra salvación, cuando creímos. Cuando creímos lo tienes. Primera de Corintios 15:24. ¿Qué dice 1 Corintios 15:24? Dice la palabra de Dios: Luego el fin, cuando entregara el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad. El juicio del trono blanco. Pero ¿cuándo va a ser el fin? Cuando se ha entregado el reino, después de 1000 años. Lo que está diciendo, estamos entrando, estamos a la entrada. Por eso leí ahorita Romanos 13:11, que dice, y esto, léelo si lo tienes ahí para que sea de la Biblia, porque yo lo traigo con letra. Dice la palabra de Dios: Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salud que cuando creímos. Que cuando lees al 14, mija. La noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lecho y disoluciones, no en pendencias y envidias, mas vestidos del Señor Jesucristo, y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Amén. No hagas caso de la carne en sus deseos. Deseos de muerte, para muerte. Hay gente que está enamorada de la carne. Ay, 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 no, ay. Por favor. Si hay amor verdadero, si es un amor puro y limpio, y se casan, y sus relaciones son dentro de la voluntad de Dios, entonces tiene el motivo cumplido en sí mismo. Porque dice, y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. En estos tiempos no importa. Se acusaba al varón o al hombre de machista, y ahora vamos a acusar a la mujer de hembrista. Porque ya matar a un niño ya no es delito. Porque ya hay vivo, ya de años. Y las defienden y es que nada. Por eso, ¿qué imagen se perdió? ¿Qué imagen se dañó? ¿Qué parte de la imagen de Dios echa en el ser humano? La moral. La moral. Estas advertencias que nos da aquí son para que nos conservemos firmes. ¿Verdad? Efesios
5:14. Efesios 5:14 dice la palabra de Dios, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Por lo cual dice, porque ya está escrito, despiértate, porque estamos en un sueño espiritual, arrollados con el canto del enemigo, que no queremos ni abrir los ojos. Despiértate tú que duermes, te hablando espiritualmente. Levántate de los muertos. ¿Y qué? Y te alumbrará Cristo. Yo no sé de ustedes, pero Dios nos da una grande lista para que aprendamos qué es lo que debemos, cómo debemos estar en espera, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos estar esperando? Y estar siempre gozosos, el 16, el 17, orar sin cesar. 18, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué dice Colosenses 4:2? Dice la palabra de Dios, perseverad en oración, velando en ella con hacimiento de gracias. Con hacimiento de gracias. Es una lista grande, hermosa, que nos da el dato completo, cómo debemos estar despiertos, alertas, no desvelándonos físicamente, sino espiritualmente. Dice el 19, no apaguéis el espíritu. ¿Qué es lo que pasa cuando no le hacemos caso al Espíritu Santo? Nos puede estar diciendo, tienes que ir. Ay, es que un pastor, y lo he dicho, dijo una vez, si tu carne te dice no, tú arrástrala y llévala, para que le enseñes quién manda en ti. ¿Cómo podemos tener control de la carne? Bajo el Espíritu Santo. Al tener el Espíritu Santo morando en nosotros, está Cristo en nosotros y está el Padre con nosotros. Por eso dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De otra manera, dice el 19, no apaguéis el Espíritu, Efesios 4:30. Dice la palabra de Dios, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Estamos sellados, estamos separados, gracias amiga. Separados, dice el 20, no menosprecéis las profecías. No las hagas en un lado. El 21 nos recomienda algo muy importante, examinándolo todo, retener lo bueno. El 22, apartado de toda especie de mal. El 23, y el Dios de paz os santifique en todo para que vuestro espíritu, alma y cuerpo, ¿entendimos? Somos espíritu, alma y cuerpo. Allá por Eclesiastés, no vamos a ir, nomás es una referencia verbal nada más. En Eclesiastés dice, y el espíritu, el cuerpo va a la tierra de donde fue tomado. El espíritu de vida que va a Dios que lo dio. Pero el alma va a donde el ser humano en vida, tome sus decisiones. Si siguió a Cristo o no está en Cristo, cada quien sabe, ¿verdad? Y luego el 23 dice, y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 4:12. Dice la palabra de Dios, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Gracias amiga, a quien tenemos que dar cuenta, porque todo lo ve, todo lo escucha, todo lo sabe, aún el intento del pensamiento de cada ser humano. Él nos conoce bien y sabe qué es lo que hay en nuestro corazón, qué es lo que tenemos. Por eso puso en su palabra, inspirada por el Espíritu Santo, que de la abundancia del corazón habla la boca. Porque por aquí lo pienso y por aquí sale. Y luego llega la acción. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Que Dios nos está hablando. Dice el 24, fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. Deuteronomio 7:9. Dice la palabra de Dios, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto
y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta las 1000 generaciones. Hasta las 1000 generaciones. El 25 dice una súplica que podemos decir los siervos del Señor, la hacemos nuestra también. Hermanos, orar por nosotros. 26, saludos a todos los hermanos con ósculo. Romanos 10, 16. Dice la palabra de Dios, mas no todos obedecen al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Aquí en Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? No hay excusa. No nomás su servidor habla la palabra de Dios. Hay otros exponiendo la palabra de Dios por medio de las plataformas, redes sociales. El que quiere oír, oiga. Por eso dicen en Apocalipsis, cuando le habla a las iglesias, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice. ¿Verdad? Si somos salvos, si hemos creído en Cristo, ¿qué dice Romanos 10:10? Dice la palabra de Dios, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Para salvación. Gracias, amigo. Todo esto es consejo. ¿Cómo estás? ¿Estás consciente? ¿Estás cierto de que tienes a Cristo en tu corazón? Porque siempre insisto en eso. Es que yo quisiera que todos tuvieran esa seguridad y confirmación. Aquellos que nos decimos creyentes y estamos viviendo como creyentes y seguimos la lista de la palabra de Dios, la guianza que nos da por medio de su Espíritu Santo, que en humildad nos sometemos a Dios y nos negamos nosotros mismos y vamos en pos de Cristo. Si es genuino todo esto, ¿por qué nos quejamos de lo que nos pasa? Dice el 27, conjuraos por el Señor que esta carta sea leída a todos los hermanos. El 28, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Amén. Cerramos la capítulo 5 y vamos a entrar a la segunda de Tesalonicenses en el próximo mensaje. Espero que haya sido de bendición, de edificación para su alma, que haya usted entendido, comprendido que no es un juicio, son exhortaciones, no se está juzgando a nadie y aquel que juzgue está mal. Es más bien una invitación a leer la palabra de Dios para que nadie nos engañe. Dijo el Señor, y no vamos a ir porque está en la Biblia, escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ella está vuestra salvación. Leer la Biblia, orar sin cesar, meditar, pensar. No pensar que somos todo, porque no somos nada. Si algo somos, dijo Pablo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. No por lo que yo hago, sino por lo que Él hizo en la cruz. El Señor me los bendiga. No es una crítica, no es un regaño, son consejos. Oremos. Bendito Dios, Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra, tu amor y tu bondad. Bendice a los que oyen, prospéralos, habla sus corazones, enternécelos de una manera, Padre, que puedan entender verdaderamente cuál es tu propósito para con el ser humano. Gracias por tu Hijo Jesucristo, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, enviando a tu Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Bendice a cada oyente, ve por tus siervos, tus misioneros, tus pastores, tus maestros, tus evangelistas, Señor. Sé con ellos, aquellos que verdaderamente andan haciendo tu labor, que predican tu palabra. Obra en los corazones de una manera, Señor, que se pueda entender cuál es el propósito de tu palabra para el ser humano. Ponemos todo en tus santas manos, dándote gracias en todo y por todo. Te pedimos bendiciones para esta nación, para Israel y para cada siervo tuyo, Señor, para cada varón que tiene esa necesidad de ver por su familia, de cuidarle. En estos momentos, en la pandemia ha empeorado, está más grave la situación. Que nos des la protección y la sabiduría para salir adelante. En Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén. Señor le bendiga.